Imagina un mundo dividido en dos colores. De un lado, el rojo intenso de la Unión Soviética. Del otro lado, azul profundo de los Estados Unidos. Entre ambos, un silencio tenso, tan frágil que cualquier chispa podría encender el fin de la humanidad. Esa es la historia de la Guerra Fría. A mediados de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Las ciudades europeas estaban en ruinas, millones de vidas se habían perdido, y solo dos países parecían quedar en pie con poder suficiente para moldear el futuro: Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la guerra fueron aliados por necesidad, pero jamás por confianza. Estados Unidos representaba el capitalismo y la democracia liberal. La Unión Soviética representaba el comunismo y un régimen autoritario. Apenas cayó el último disparo, el mundo quedó dividido por algo más peligroso que las armas: ideologías irreconciliables. En 1947, el presidente Harry Truman anunció la doctrina Trumana, prometiendo apoyar a cualquier país amenazado por el comunismo. Un año después, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, inyectando miles de millones de dólares para reconstruir Europa Occidental y frenar la influencia soviética. La Unión Soviética respondió consolidando su control sobre Europa del Este y formando el bloque del Este. Había nacido el mundo bipolar. El primer gran choque llegó en el bloqueo de Berlín. Stalin cerró todas sus rutas hacia Berlín Occidental. Estados Unidos respondió con el Airlift, un puente aéreo gigantesco que durante casi un año abasteció a toda la ciudad desde los cielos. Aviones nunca dejaron de llegar y Stalin tuvo que rendirse. En 1949, las naciones occidentales formaron la OTAN, una alianza militar para detener cualquier avance soviético. En 1955, la Unión Soviética respondió creando el Pacto de Varsovia. No había duda, la paz dependía del equilibrio del miedo. En el año de 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. El monopolio nuclear de Estados Unidos había terminado. Comenzó una guerra frenética para crear armas más potentes, como la bomba de hidrógeno, misiles balísticos intercontinentales, submarinos nucleares. Una hazaña. Ambos sabían que un ataque significaría su propia destrucción. La doctrina se volvió un siniestro mantra: destrucción mutua asegurada. Aunque las superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente, el mundo se convirtió en su tablero de ajedrez. Corea del Norte apoyaba a la Unión Soviética y China. Invadió Corea del Sur. Estados Unidos lideró una coalición internacional para detenerlos. El resultado: un empate sangriento y una frontera que sigue tensa hasta hoy. Estados Unidos intervino para evitar que Vietnam del Sur cayera ante los comunistas del norte. Tras décadas de guerra, desgaste y protestas, terminó retirándose. Vietnam quedó unificado bajo el comunismo. Estados Unidos perdió esa guerra. Pero no todo fue conflicto armado. La rivalidad también impulsó logros científicos sin precedentes. En 1957, la Unión Soviética lanza Sputnik, el primer satélite de la historia. En 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en el espacio. En 1969, Estados Unidos responde con el logro definitivo: el hombre en la luna. Era una batalla para demostrar quién lideraría el futuro del mundo entero. Aviones estadounidenses detectaron misiles soviéticos en Cuba, a solo 150 kilómetros de Florida. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración. Parecía inevitable un intercambio nuclear. Finalmente se alcanzó un acuerdo. La Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba y Estados Unidos removería discretamente los suyos de Turquía. La humanidad sobrevivió por poco. Durante los años 70, ambos lados entendieron que la tensión era insostenible.
Firmaron tratados de limitación de armas nucleares y promovieron un periodo de calma relativa, pero la rivalidad nunca desapareció. En 1985 llegó al poder en la Unión Soviética un líder diferente, Mikhail Gorbachev, con sus políticas de glasnost y perestroika. Intentó modernizar un sistema que ya se estaba desmoronando. En 1989 cayó el muro de Berlín. Un año después, Alemania volvió a unificarse. Y en diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió. La Guerra Fría había terminado, con un suspiro, pero sin un solo disparo directo de las superpotencias. La Guerra Fría fue un conflicto sin batallas directas entre sus protagonistas, pero consecuencias globales, revoluciones, carreras tecnológicas, guerras locales, espionaje, propaganda y un miedo latente de que cualquier error pudiera destruir el mundo. Un capítulo de la historia que, aunque terminó, sigue moldeando las tensiones y el ansias del presente. Hasta el día de hoy sigue la batalla entre capitalistas y gobiernos comunistas.